Buenas noches a todos y gracias por su presencia. Quiero agradecer a esta institución, a esta universidad, la UPSA, a sus autoridades, a la rectora, aquí al vicerrector que está presente, que gentilmente ha venido aquí a acompañarnos. Por supuesto a Enrique por invitarme para iniciar este ciclo de conferencia en el marco de la cátedra Manfredo Oquendo Mercado, a quien yo también he leído un poco y considero que es el segundo pensador más importante de Bolivia dentro de la filosofía, Manfredo Oquendo Mercado, en la primera mitad del siglo XX. El primer filósofo que escribió una verdadera obra filosófica también fue un cruceño, Mamerto Yola Cuéllar, La razón universal. Así que creo que vamos a procurar también en este sentido exponer a otro gran pensador en el campo político, en este caso, Sergio Antelo Gutiérrez, a quien yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, tener muchas reuniones con él, ir a su casa incluso más de una vez, con otro amigo que tengo, el doctor Bacadíes, y otras personas. También fuimos con indígenas más de una vez a visitarlo ahí a su casa y a hablar con él. Dicho esto, entonces, agradezco mucho otra vez a todos ustedes, y yo he preparado un texto que no lo voy a leer porque si no me va a pasar el tiempo. Tiene como 4 puntos, los 2 primeros puntos los voy a decir de manera muy general y me voy a concentrar en el tercer y cuarto punto. Comillas: soy de Santa Cruz y del universo, respondía Sergio Antelo cuando le preguntaban en el extranjero de dónde era. Eso me lo relató hace pocos días atrás su esposa, que es brasilera. Otra anécdota que me contó es que, y aquí está, puede sorprenderle a muchos de ustedes, Sergio Antelo dice que nunca asumió ser boliviano, y yo creo que hay que entender muy bien esta expresión. ¿Qué es pues ser boliviano? Uno se pregunta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando todavía estudiaba en Cochabamba filosofía, leí un artículo escrito por el mismísimo Zabaleta Mercado, que se preguntaba: ¿existe el ser boliviano? Y llegó a la conclusión de que era muy difícil responder que sí existe, ¿no? En una Bolivia tan plural, tan diversa, y él mismo decía tan abigarrada. Para Sergio Antelo, el Estado era un Estado artificial, le llamaba también un Estado fallido y a veces también un Estado canalla. Suena fuerte, pero ya verán por qué. Y él era así. Cuando tenía que jurar ante la bandera brasilera para que le extiendan su pasaporte, él se negó. Dijo: si yo no he jurado nunca a la bandera boliviana, menos voy a jurar a la bandera brasilera. Así era Sergio Antelo. Y yo creo que cuando decía estas cosas, lo decía sabiendo qué decía. El doctor Bacadíes, en el prólogo que le hizo a este libro, 1877, Rebelión en la Sombra, que me parece un buen título o subtítulo, le llamó a Sergio Antelo el Quijote cruceño. Fue un hombre muy soñador, amó mucho a Santa Cruz y a su gente, y creo que también ese calificativo le viene bien, o le venía bien, o le ha venido bien. Entonces nos preguntamos qué ideas políticas tenía de Bolivia
como Estado, qué críticas y reflexiones hacía sobre la idea de la nación boliviana, qué planteamientos políticos hizo para cambiar radicalmente el Estado de Bolivia, qué pensaba de los cruceños o cambas, cultural y políticamente hablando. Para poder entender un poco su pensamiento, yo creo que, o por lo menos personalmente, me he agarrado de un concepto de Jacques Derrida, este filósofo francés, que habla de la deconstrucción, porque creo que como arquitecto, Sergio Antelo deconstruye varias categorías políticas que, para usar una expresión de Pierre Bourdieu, en el campo político boliviano se la usan con toda naturalidad. Y la deconstrucción justamente desnaturaliza muchas palabras, muchos conceptos que en la vida política, por ejemplo, en este caso, usamos como nación, Estado, unidad nacional, soberanía nacional, la patria, etcétera, etcétera. Y Sergio Antelo, en su pensamiento político, agarra estos conceptos y lo va a ir, podemos decir, criticando, reflexionando y deconstruyendo y mostrando, digamos, develando qué hay detrás de estos conceptos que se usan en el campo político boliviano. Sergio Antelo, cuando tenía 20, 22 años, en unos apuntes que él hacía ya cuando estaba en Recife, en la Universidad de Pernambuco, muestra en unos poemas, hemos recopilado sus poemas para publicarlos más adelante, tiene un poemario por lo tanto, que él amaba profundamente a Santa Cruz y que tenía esperanza en su desarrollo. Cuando eso yo lo he visto en un manuscrito, porque él hacía una especie de diario. Cuando ya se vino con el titulado a Santa Cruz, 1967, ¿no? Empezó a trabajar, digamos, en el campo de la arquitectura. Después se fue a hacer una especie de especialización a Francia, en el tema de territorio, desarrollo urbano, etcétera. Y volvió y siguió trabajando, digamos, en el campo laboral o profesional de la arquitectura, pero fundó con unos amigos una revista que se llama Debates. Y cuando uno mira sus apuntes que él hacía, jovencito en la universidad, a él le preocupaba ya, se supone porque estaba ya viviendo en Brasil, le preocupaba o tenía el interés de que Bolivia, ahí lo dice en sus apuntes, parece que los quería desarrollar eso como un programa, digamos, de estudio, de investigación y reflexión, quería convertir a Bolivia en un Estado federal. Y quería, y lo dice Santa Cruz, Beni y Pando, en esos apuntes, debe volverse una confederación de estados. Ahora bien, cuando ya están en Santa Cruz, como les decía otra vez, él reflexiona sobre el desarrollo nacional, habla todavía del Estado nacional y lo importante que era su desarrollo, y estas reflexiones las hace a partir de la teoría de la dependencia, por ejemplo, ¿no? La teoría del desarrollo hacia afuera y hacia dentro, de una serie de intelectuales latinoamericanos de los años 60 y 70, a uno de los cuales yo en Chile conocí, a un tal Zunkel, que fue mi profesor y me dio unos cursos. Pero hay un momento de inflexión en su pensamiento. En esta revista Debate de 1978, ya él escribe un artículo sobre la municipalidad y habla bastante de Santa Cruz. Y este para mí es un punto de inflexión en su pensamiento político, porque va a preocuparse ya de lo local y de lo regional. Es decir, empezará a escribir, a reflexionar sobre los problemas de Santa Cruz, qué se tenía que hacer en Santa Cruz para que Santa Cruz se desarrollara, para que incluyera a la gente que
en medio de este desarrollo quedaba excluida, para que el municipio no sea un botín político de los partidos de turno que subían al poder. Y entonces, por ejemplo, él plantea ahí en ese artículo de 1978 que los alcaldes deberían ser elegidos por voto popular y no deberían ser, digamos, elegidos por el presidente o designados por el presidente de turno. Ese es un campo de inflexión. Luego, en 1985, ¿no? Él va a escribir un librito que ya lo mencionó Enrique, ¿no? Titulado Centralismo y estructura del Estado. Y va a ser no crítico, sino hipercrítico con esta estructura centralista que tiene el Estado, y ahí va a empezar a vertir una serie de conceptos, de términos, ¿no? Y va a ir develando, digamos, qué hay detrás de esta estructura estatal, ¿no? Porque él va a mostrar que, por ejemplo, este Estado centralizado tiene un poder monárquico, tiene un presidencialismo, digamos, que tiene todo el poder, concentra todas las competencias que puede tener un gobierno a la cabeza de un presidente. Él va a sostener, por ejemplo, y va a cuestionar cómo hay un centro ciudad, ¿no? En torno a la cual giran las demás regiones como si fueran sus satélites, pero al mismo tiempo va a ir virtiendo, ¿no?, otros conceptos para reflexionar mejor sobre esa estructura, ser más crítico, centralista del Estado, pero al mismo tiempo ver, digamos, lo regional. Y en ese libro ya también empieza a plantear que Bolivia debería cambiar su estructura, descentralizar. No era suficiente desconcentralizar el poder, había que descentralizarlo vía, por ejemplo, vuelve a hablar del federalismo, y este federalismo, esta transformación debería ser popular, democrática, con la participación masiva de la gente. Y si no se lograba, decía él, debemos ir por la autonomía. El segundo camino serán las autonomías. Y después, como ustedes saben, ya a comienzos de este siglo, ¿no?, se va a popularizar, se va a plantear el tema de la autonomía, pero ya en ese tiempo, estamos hablando de 1985, por ahí 86, porque el libro no tiene una fecha de publicación, pero haciendo los cálculos, yo sostengo que se publicó en 1985. De manera tal que de ahí en más, Sergio Antelo ya va a seguir esa ruta, hablar de la descentralización del Estado, defender que Santa Cruz es una particularidad histórica, cultural, étnica, que tiene una identidad, que aquí se formó una sociedad sobre todo mestiza. Va a rescatar el término Camba, aunque todavía en ese tiempo no le pone, digamos, a la idea de que los cruceños son una nación, no le pone el concepto de nación Camba todavía. Simplemente dice en 1985 en un paper que la familia de Sergio Antelo me pasó, que no está publicado, está mecanografiado. En ese paper dice que los cruceños son una nación. Y a esa nación, entonces, más después, como sabemos, le van a poner junto con otros personajes o profesionales cruceños, ya en el marco de la creación del movimiento autonomista Nación Camba, Nación Camba. Entonces, Sergio Antelo, después de este marco que le estoy planteando, va a empezar a reflexionar sobre aspectos que ahora se los relato brevemente. El problema del Estado central versus las regiones, naciones y el camino de las autonomías o el federalismo. Entonces, él dirá que el centralismo y la estructura de poder del Estado nacional, dice, y también al cuestionar al mismo tiempo y denunciar a su vez el colonialismo interno
que ejerce un centro geográfico urbano centralista, burocrático, autoritario, desde donde se decide y planifica todo y se practica hasta un colonialismo cultural. Por ejemplo, en este caso la sede sería La Paz. Sergio expresa que esta periferia del Estado boliviano estaba formado por naciones, regiones, le llama, primero en ese texto, ¿no? También le llama nacionalidades regionales o por territorios históricos. Esto es muy importante, este concepto de territorio histórico, incluso ahora para debatir el federalismo en Bolivia, es muy importante, porque Bolivia se creó a partir de 5 territorios históricos, y uno de ellos era Santa Cruz, incluido el Beni, ¿no? En ese tiempo, porque todavía el Beni formaba parte de Santa Cruz. Usa también las expresiones regiones, naciones, estado. Y entonces él dice que estas regiones, naciones, estados, o naciones-estados, dice, como planteaba Max Weber, deberían convertirse en estados, o sea, Santa Cruz, por ejemplo, pero bajo un modelo federal. Por tanto, la descentralización administrativa no era suficiente, menos la desconcentración del poder. En una parte de su libro que él le llama el quinto componente, ¿no?, reitera estas expresiones, categorías de regiones-naciones, regiones diferentes, a la geografía urbana central, que sería, digamos, La Paz, o antes Sucre, regiones-estado, etc. Al identificar que así como el mundo está compuesto por estados-naciones diferentes, el Estado boliviano está también conformado por regiones o estados-regiones distintas. Cito, sea de contextura urbana o rural o la combinación de ambas, pero que en resumen son regiones diferentes a la geografía dominante, en este caso La Paz, digamos, en estos tiempos. Si buscamos que estas regiones diferentes tengan autonomía y planifiquen su desarrollo en pos de sus intereses y no sigan dominadas y saqueadas en sus recursos por un poder central, colonial y centralizado, Sergio planteaba como una salida para acabar con el Estado boliviano colonial y colonialista, seguir la ruta entonces del federalismo. Esta vía debería ser acompañada de una estrategia regional que consistía en la participación popular de las masas, o sea, de manera democrática. Y había que concientizar a la gente para que se sume, que era un afán que él tenía de hacer este trabajo. Para él, el cambio del Estado boliviano tenía que ser bajo un movimiento democrático. El trasfondo de la propuesta federalista va acompañada de la definición de estas categorías como regiones, naciones, Estado. En estas delimitaciones semánticas, Sergio ya está anticipándose a definir a Santa Cruz como región o territorio y a su población como una nación o nacionalidad, sin ponerle aún el sustantivo el adjetivo, que se da después Camba, ¿no? Y si no era posible, dice, vía federalismo, había que hacer vía autonomía regional igual, y esto había que hacerlo de manera democrática, participativa. Por eso había que concientizar a la gente. Él tenía un sueño que nos lo compartía muchas veces, crear escuelas de formación política para explicarle estas cosas a la gente de los barrios, de la ciudad, etcétera. Por otro lado, él va a seguir profundizando sus críticas ya en otros textos, como en su libro Los cruceños y su derecho de libre determinación. Aquí se da todavía aún más crítico. Por ejemplo, entre otras cosas que dice,
dice lo siguiente: este Estado no es más que el poder políticamente, geográficamente emplazado en los Andes, el Estado boliviano, y bajo la hegemonía de esta nacionalidad que es la colla, formando como un todo. Es decir, para él, el Estado fundamentalmente boliviano y lo que llamamos ser boliviano o bolivianidad no es más que sinónimo de un Estado andino, colla o altoperuano, como él decía. Son sinónimos de este Estado del centralismo colonial, el Estado altoperuano, el collasuyo, el Estado canalla, también le nombraba. Este Estado entonces andino, colla, en consecuencia ha asumido como su cultura la cultura mestiza aymara, y esa es la cultura a la que se nos impone y se nos ha ido imponiendo a las otras regiones, a los otros pueblos o a las otras regiones, nacionalidades como él llama. Sabemos a través del discurso político oficial, de la historia, ¿no?, de los medios de comunicación, de manera tal que, digamos, los políticos, los actores políticos, los partidos políticos nadan en ese mundo, digamos, de ese Estado organizado y estructurado de esa manera, porque ahí encuentran que sus intereses son satisfechos y además es un Estado que los beneficia, ¿no? Los beneficia. También él va a decir que otra característica que dice este Estado, que digamos ha asumido como cultura oficial la mestiza aymara, él dice: este Estado es caudillista y unitarista. Otra característica que dice: este Estado tiene un gobierno presidencialista que concentra todo el poder, y menciona en ese tiempo que el presidente de turno gobernaba concentrando 300 competencias estatales. Hoy día han bajado unas 85 por ahí, ¿no? O sea que algo hemos bajado con el proceso de autonomía, ¿no? También dice: este Estado es en el fondo, y lo mantienen así estructurado de esa manera, es un Estado rentable, es un Estado para hacer negocios a los que entran ahí, para los políticos, los militantes, y dígame si eso no sigue así, a pesar de que se ha descentralizado algo. Dice: este Estado también, dice, predica la unidad nacional, lo que lleva a pensar a los políticos, partidos y ciudadanos que sin esa lógica de la unidad nacional, el país se va a desintegrar. Por eso, digamos, andan hablando de unidad nacional, unidad nacional. Bajo ese esquema, entonces, por supuesto, entran a gobernar los partidos políticos y mantienen ese status quo. Otra característica del Estado es que es un monoestado, vale decir, está estructurado para que una sola persona tenga el poder y lo conduzca, ya que la existencia de más de un poder organizado, autonómico o federal, por ejemplo, dice, no es compatible con el estrecho marco mental, estoy citando, donde se resguarda la categoría de la visión monárquica. De ahí que el monopoder y el monoestado son complementarios. Otra característica que le da al Estado boliviano es que este Estado, por todo eso que se ha dicho antes, se niega a reconocer la diversidad de sus múltiples componentes nacionales, ya que por esto este monolítico Estado insiste en concretar
un proceso de asimilación forzosa, es decir, se come, se fagocita, ¿no? Las otras culturas, obligándole a que se vuelvan, digamos, andinas, en su mentalidad, en sus costumbres, si quieren incluso, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que no respeta esa diversidad. Ahora algo se respeta. Entonces, frente a esa unidad cultural, ¿no? Estatal, que nos hace ver que los bolivianos sí tenemos una identidad que es en el fondo la andina, Sergio Antelo plantea que hay otra identidad, que es la cruceña, ¿no? Y dice él que a partir de esta identidad es que nosotros debemos, bueno, él lo empezó, a lo cual algunos nos hemos ido sumando en su momento, ¿no? Debemos nosotros demostrar. Yo también personalmente, y modestia aparte, le insistí mucho en que él debería escribir, primero era un manifiesto, y ponerlo en común en la reunión, era un manifiesto sobre que los cambas somos una nación sin Estado, porque en las reuniones veíamos mucho en el mapa mundi, identificando naciones sin Estado que existen en el mundo, por ejemplo los kurdos y muchos otros más. Y contábamos entre 300 a 400 más o menos naciones sin Estado. Entonces yo le insistía mucho y él empezó a escribir ese ensayo, ese libro que mostró Enrique, Los Cambas Nación sin Estado, y luego trajo un primer, digamos, escrito de unas 15 páginas, cuando tenía que ser mucho menos porque teníamos que publicarlo en un periódico. Y dijo, es que hay muchas cosas que decir, y yo le dije, es muy largo, obviamente, y a la reunión siguiente, o no sé después de cuántas reuniones, volvió a traer otro escrito más largo todavía, y lo siguió mejorando, ¿no? Yo de vez en cuando le preguntaba, ¿y cómo va el texto Nación Camba sin Estado? Y él me decía que seguía leyendo, seguía escribiendo. Al final lo dejó un tiempo, después retomamos la idea y terminó publicado ese texto. Entonces, de alguna manera, él ya en ese librito, que es un conjunto de ensayos, él de alguna manera va a articular ya ese discurso de que los cambas somos una nación, y por lo tanto, a partir de ese concepto de nación camba, que ya no es solamente el movimiento autonomista, digamos, que quiere concientizar de la descentralización del Estado, sino a partir de esa idea del concepto de nación camba, es que él también se ve que va a elaborar todo un discurso sobre el nacionalismo camba. Entonces la identidad camba, o camba cruceña también a veces le dice él, o cruceña camba, va a dar lugar a que se argumente de que los cambas somos una nación, tenemos cultura, tenemos historia, discutíamos mucho, no más que discutir, dialogábamos mucho que, digamos, la cambitud debería basarse en el mestizaje. Y eso llevó a que su familia, Sergio Antelo, se preocupara por hacerle un test de sus genes, ¿no? Y salió que tenía el 19% de genes indígenas. Y yo también me sumé al poco tiempo a que me hagan unos test de genes, y obviamente tengo bastantes genes indígenas y por supuesto también genes europeos, como por supuesto Sergio Antelo mucho más, ¿no? Y así veo que también varios cruceños se están haciendo. Esta sociedad, quiera ser o no, es la del Oriente, incluyendo Beni, incluso es fundamentalmente mestiza, ¿no? Por eso pusimos de alguna manera eso ahí, ¿no? Quiero terminar entonces esta intervención. Hay muchas cosas aquí. Yo voy a dejar este texto, por si se publica una memoria, ¿no? Diciendo algunas conclusiones, brevemente. Retomando entonces la terminología derridiana, inferimos esta primera conclusión. Antelo hace un desmontaje del logocentrismo político altoperuano hasta llegar a develar los problemas y las injusticias políticas y económicas contra las regiones, nacionalidades,
que se generan manteniendo un Estado centralista cuyos políticos y nacionalistas bolivianos, apelando al discurso de la unidad cultural, de la patria, de la nación boliviana, discurso mitológico, no están dispuestos a cambiar dicha estructura por los beneficios que le toca recibir de la misma. Este cruceño, en los últimos 20 años, será uno de los principales cuestionadores de la idea de la existencia de una sola nación boliviana, con la que han actuado los políticos centralistas y sus partidos políticos, junto con los intelectuales o muchos intelectuales, militares, profesores, periodistas, hasta sindicalistas, haciendo que esa nación no es más que la nación, o mostrando, perdón, que esa nación de la cual se habla, la nación boliviana, no es más que la nación mestiza aymara, que se nos ha impuesto por medio de la escuela, la educación cívica y otros medios, a una realidad boliviana variopinta en sus regiones, culturas, etc. Y finalmente, otra conclusión que quiero decir, ante esto entonces, él defiende la existencia de una civilización, si no opuesta, por lo menos distinta, y él le llama la civilización cultural camba cruceña, en el oriente boliviano, distinta de la aymara o altoperuana mestiza. De ahí su propuesta entonces de desmontar el actual Estado boliviano para estructurar un Estado o binacional, primero pensaba, y después decía, mejor vamos a convertir a Santa Cruz en un Estado asociado al Estado boliviano, Estado que debe ser federal, plural y multiétnico. Por ejemplo, él diseña que el poder legislativo en Santa Cruz, por ejemplo, cuando se convierte en Estado, debe estar integrado, debe ser multiétnico. Incluso los menonitas deben formar parte, y los quechuas que ya están radicados aquí deben formar parte de ese poder legislativo, obviamente los cruceños y los indígenas de estas tierras. Muchas gracias por su paciencia.